Vamos a ver ahora el concepto de la morfoestructura, de la morfología, de la forma que va a tener la desoxirribosa, el ácido desoxirribonucleico. La forma. Este es el ADN famoso, que ustedes conocen la estructura porque la han visto desde colegio. Ahora, pero vamos a fundamentar un poquito con todo eso que hemos estado mencionando hace un momento, con todo lo que hemos estado mencionando. Entonces, empezaremos a decir qué es desde el punto de vista de su morfología. Bien. El ácido desoxirribonucleico tiene como estructura una doble cadena helicoidal, con un eje central imaginario cuya estructura externa a manera de pasamanos va a estar formado por la pentosa desoxirribosa. En las estructuras centrales, a manera de peldaños, van a estar las bases nitrogenadas. Unidas al carbono 1 de las pentosas. Bien. Ahora va a ser un poquito más fácil comprender todo lo que hemos estado viendo. Cuando ustedes vean esta estructura que estamos mostrando en este momento, ¿ya? Fíjense de manera muy simple las estructuras de color amarillo. Esa especie de cintas, ¿ya? Eso constituye, ¿ya?, la famosa estructura de manera helicoidal, pero dice de doble cadena helicoidal. ¿Por qué de doble cadena? Porque son dos cintas, por eso es doble. Y helicoidal porque están como espirales. Fíjense, de manera espiral las dos cintas. Bien. Por eso se dice que el ADN es una estructura de doble cadena helicoidal, ¿ya? Ahora, fíjense, a ver dónde está esto, vamos a ver si hay, bueno, más o menos. Fíjense la imagen, esto vamos a volver a repetir por si acaso, la imagen de la izquierda, ¿ya?, la pequeñita más gruesa, cuando
los investigadores por el año 1954-56, Watson y Crick, dos investigadores muy jóvenes, no sobrepasaban los 25 años, pudieron descubrir la estructura del ácido desoxirribonucleico. Ganaron el premio Nobel porque se pudieron dar cuenta cómo era la estructura. Les he mostrado la imagen primera. Inicialmente lo que ellos veían no era una estructura doble cadena helicoidal, nada. Era una masa apelmazada, ¿ya?, que no se distinguía nada. Y por descarte fueron encontrando la forma. ¿Y por qué por descarte? Por decirles algo, esto no son términos ni es colores absolutos lo que voy a mencionar. Agarraban un colorante y le agregaban a esa masa, ¿ya? Y vieron, acá vamos a poner de ejemplo, y vieron que en esa masa una parte se teñía y otras no. Y la que se teñía de rojo, el ejemplo que estamos dando acá, ¿ya? Y ese colorante era colorante para teñir hidratos de carbono. Entonces, la primera conclusión que sacaron es de que la estructura del ADN tenía hidratos de carbono porque se teñía una parte. Y vieron que al teñir toda esa masa, tenía un orden para teñirse. No era totalmente desordenado. Y el orden era en espiral. Entonces ya comenzaron a sacar. Las estructuras del centro notaron que tenían diferentes colores. Entonces fueron utilizando algunos colores para identificar, por ejemplo, las proteínas. Y resulta que al identificar las proteínas, aparecían las bases nitrogenadas al centro. Entonces, poco a poco, Watson y Crick fueron dándole esa estructura imaginaria al principio de que el ADN tenía una estructura doble helicoidal a manera de escalera de caracol con un eje central imaginario. Entonces, ya tenía más o menos esa estructura. Ahora bien, la imagen de la izquierda que están viendo acá es la forma más o menos tradicional de el ADN, doble cadena helicoidal. Es como decir una escalera de caracol, y para que se den cuenta, ¿ya?, las porciones amarillas son los pasamanos, imagínense, de una escalera de caracol, los pasamanos, para que uno pueda subir por las escaleras. Y esos pasamanos eran de pentosa desoxirribosa. Pero ¿y las gradas, los peldaños de qué eran? De las bases nitrogenadas. Ahora, si ustedes ven la imagen de la derecha, se ha puesto esa imagen de la derecha para que vean cuando hemos desenrollado la imagen de la izquierda, para que no esté circular o en espiral. Se la ha estirado para que se den cuenta. Las porciones laterales amarillas, fíjense que ahí están dibujadas las pentosas, esas estructuras blancas de 5 lados, por eso son las pentosas. Ahora imaginémonos, esos son los pasamanos para subir la escalera. Pero ¿y las gradas cómo están hechas? Las gradas están hechas de las bases nitrogenadas que hemos visto anteriormente y siempre unidas, lo que hemos comentado, siempre unidas una adenina con una timina. Siempre una adenina con una timina y con 2 puentes de hidrógeno. En este otro caso, una guanina con una citosina, con 3 puentes de hidrógeno.
Acá una timina con una adenina, lógicamente, con 2 puentes de hidrógeno. Acá una adenina y una timina con 2 puentes. Aclaración. Acá unas cocina con una gocina, vamos a estar esquematizado esa combinación de bases nitrogenadas, AT, GC, TA, AT, GC, etcétera. Eso constituye el grupo que va a formar el genoma humano. Eso que están viendo ustedes, por decirles de una manera más simple, todos esos grupos de bases nitrogenadas constituyen, por decir, el color del pelo. Ahí está la herencia. Esa combinación de bases nitrogenadas que va a llegar a formar el genoma humano a la larga, constituyen la base de la herencia. Entonces, esa combinación puede ser el color del pelo, otro puede ser la forma rizada, otra combinación más abajo, la forma del pelo, otra puede ser la forma de los ojos, el tamaño de los ojos, el color de los ojos. Esa combinación de bases nitrogenadas es que a la larga constituye el genoma humano, que probablemente podría ser una de las preguntas que les voy a avisar con anticipación para el saber hacer, ¿ya? Eso, la pregunta sería el genoma humano. Pero esto vamos a seguir conversando con un poquito más de tiempo. A ver, hasta acá, si tienen alguna duda, alguna aclaración que quisieran, no hay problema, vamos a seguir aclarando. ¿Hay algo que quisieran que aclare? Bueno, de todas maneras, fíjense, algo que siempre les he comentado en clase, no es lo mismo el transmitir una clase virtual que una clase presencial. Con esto se estarán dando cuenta que a veces es un poquito más complejo tratar de entender esto, ¿ya? En cambio, en la clase presencial uno puede hacer un diagrama, puede hacer un esquema, puede volver a repetir con otras palabras, puede ir preguntando directamente a cada uno de ustedes. Entonces, siempre hay un poquito, si se quiere, de dificultades. No es tan comunicativa, no es tan interpersonal, ¿ya? Como puede ser en una clase presencial. Se imagina una clase de anatomía virtual, no sería lo mejor. Que en su caso se ha tenido que dar, sí, porque en la época de la pandemia no había más remedio, había que dar así, y hasta los exámenes había que tomar así. Ya se pueden imaginar cómo era. Bien, no vamos a avanzar más porque yo quiero que esto lo veamos un poquito de manera presencial, lo que vamos a ver ya las variedades de ADN para que ustedes puedan comprender mejor, y después lo que veamos el ácido, el ácido ribonucleico, ese va a ser después de una clase más que la siguiente. ¿Hay algo que quisiera que aclaremos o dejamos acá? No, doctor, está todo bien. Muchas Bien. gracias. Entonces, para la próxima clase vamos a ver variedades de ADN y voy a tratar, yo sé que han quedado algunas situaciones, algunas dudas que quisieran que aclaremos de la primera parte, también las vamos a aclarar. Pero eso sería para la siguiente clase. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces les deseo suerte y hasta la próxima. Que les vaya bien. Gracias, doctor.